Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Tengo tiempo que no me meto en el canal de YouTube y han pasado cualquier cantidad de cosas. Sin duda, la más significativa ha sido la reconquista de Afganistán, la toma de la ciudad de Kabul por parte del grupo conocido como Talibán. Esto es sumamente significativo, a pesar de que muchos crean que eso queda muy lejos. Esto es sumamente significativo para el mundo occidental. Entiéndase el mundo occidental, quienes más o menos tenemos unas costumbres similares y un modo de vida que nos ha permitido estudiar, que nos ha permitido disfrutar de ciertas libertades. Por supuesto, en Venezuela llegó un día en que esas libertades se acabaron, pero hay muchas especulaciones y cada quien tiene sus sesgos. Yo tengo sesgos. Y para no incurrir en, en opiniones absolutamente sesgadas, aunque en ocasiones hay sesgos que son más acertados que otros, he querido contactar a una persona que muchos de ustedes conocen. Me refiero al doctor Elías Balián. Elías Balián es un venezolano, pero con un profundo conocimiento del mundo árabe, del Islam, de todo Medio Oriente. Le tocó lidiar con eso por mucho tiempo porque llegó a ser embajador de Venezuela en la, en la OPEP. Entonces, para poder llevar adelante su función, tenía que conocer muy bien cómo funciona el mundo árabe, el mundo islámico. Eh, este segmento que van a ver hoy está sumamente accidentado. Y está accidentado porque la conexión de Internet fue sumamente precaria. Entonces, hemos hecho un esfuerzo por ir avanzando en la conversación. En esta parte de la conversación vamos a los orígenes del Islam y en futuras entregas espero yo que el Internet nos ayude y podamos continuar entregando esto como documento para entender mejor cómo se origina el Islam, cómo evoluciona, por qué la fragmentación en Medio Oriente y cómo llegamos a nuestros días. Espero que lo disfruten y los dejo con el doctor Elías Val. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Han pasado muchas cosas en los últimos días, cosas que eran previsibles y cosas que aún estamos por descubrir. Y todos creemos saber mucho sobre Medio Oriente, todos creemos saber mucho sobre el Islam, pero para no caer en el campo de las especulaciones ni dar opiniones sobre sesgos particulares, ¿verdad? Yo particularmente no le creo a ningún medio de comunicación, entonces mejor hablamos con una persona que sabe del Islam, que sabe de Medio Oriente y que conoce además los Estados Unidos y que defiende el mundo occidental. Me refiero al doctor Elías Balián, o ustedes lo conocen, o por lo menos quienes siguen este canal. Y cuando hicimos la previa de esta conversación, el doctor Abalian insistió en algo que yo creo que todos desconocemos, que es conocer el Islam desde sus orígenes. Y tal vez a través de ese viaje histórico podamos entonces llegar a una conclusión más exacta de qué es lo que está pasando actualmente. Es así, don Eli, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, y gracias por esta oportunidad. Es cierto lo que tú afirmas. El, eh, Hay que saber primero qué es el Islam. Algunos piensan que el Islam es una religión. Algunos piensan que el Islam es solamente ideas fundamentalistas. Algunos lo confunden con el terrorismo, etcétera, ¿no? Ahora, viéndolo en forma rigurosa y tratando de despejar cualquier tipo de prejuicio, el Islam no solamente es una religión, el Islam es un proyecto de poder, es un proyecto político desde el inicio. Tan es así que solamente durante los 12 primeros años desde que eh, eh, Mahoma tuvo eh, su primera conexión con el más allá, con Dios, que fue en el año 610.
hasta el año 622, él estuvo en la Meca con sus seguidores. No había guerra, todo lo contrario, lo que había era avanzar en explicar lo que él, esas visiones que él tenía, esas iluminaciones que él tenía de parte de Dios y de parte de los ángeles. Hasta el año 622, lo único que estuvieron los musulmanes es perseguidos por las élites y por los clanes islámicos de la Meca. La Meca, para aquel entonces, porque Mahoma nace en el año 570, para esa época, la Meca era una especie de república mercantil. O sea que no había rey. Lo que había era élites y gente común, y las élites eran una decena de clanes que eran los que gobernaban la ciudad. Pero la ciudad era algo así como una república mercantil, porque la actividad principal de la Meca es la actividad mercantil, era. Bueno, para los últimos años del periodo que iba del 610 al 622, los musulmanes de los primeros años estuvieron perseguidos por las élites de la Meca que no aceptaban el Islam. Algunos eran adoradores de tótem o algunos, incluso había judíos, había cristianos, pero la mayoría no eran de religión abrahámica, pues. Entonces ellos rechazaron la misión de Mahoma y Mahoma advirtió que lo iban a matar. Se va para una ciudad que queda al norte, que se llamaba Yatrib, que él más tarde la llama Madina. Madina en árabe significa la ciudad. ¿Okay? Allí lo ayudaron, le dieron refugio los judíos, pero después hubo diferencias graves entre Mahoma y los judíos y él terminó por desterrarlos en su propia ciudad y se quedó con la ciudad completa para él. A partir de esa época, Mahoma ya no solamente la predicación formaba parte de su quehacer diario y el de sus seguidores, ya habían agregado a la predicación una dinámica paralela que era la lucha, que era la lucha armada, que era la guerra, que era el conflicto armado. Y a partir del 622, la conquista. Lo primero que tienen que conquistar es la ciudad de su propia tierra, la ciudad capital, donde él nació. Y en 8 años de confrontaciones militares, él logra entrar en enero del año 630, triunfante y sin derramamiento de sangre. Toma la ciudad, la conquista sin lucha armada, sin confrontación armada, sin guerra. Entra porque se dieron cuenta de que no podían con él, llega con 10.000 hombres y realiza su primera conquista importante. A partir de allí, el proyecto de Mahoma, que es una... O sea, si no hubo derramamiento de sangre fue porque las élites de la Meca claudicaron. Claudicaron porque se dieron cuenta de que no había nada que hacer. 10.000 hombres armados eran más que suficientes para meterle el susto a la ciudad. Pero, ¿qué pasó? Se acabó la república, porque ya la ciudad tiene un soberano. Ese soberano se llama Mahoma. Y más tarde serían sus califas. O sea que el carácter relativamente democrático y deliberativo de la república mercantil desapareció, porque ahora la deliberación se hace al interior del cuerpo del soberano, porque en el Islam existe la figura de la consulta. O sea, no se puede simplemente decir que el Islam en lo político es completamente despótico. No, porque tienen el hábito del consejo consultivo. Incluso en Arabia Saudita hoy, ellos tienen el consejo consultivo que prácticamente actúa como si fuera un consejo legislativo, un cuerpo legislativo. A partir de ese momento, el Islam se hace irreversible. Su proyecto de
del binomio poder-religión. No es solo religión. O sea, el Islam, cuando definitivamente entra a la Meca y conquista la ciudad, símbolo, ese Islam ya no es solo religión, es un binomio político-religioso, poder y religión. O sea, ya las dos cosas juntas, van juntas, porque la religión servía para cambiar todo el comportamiento social, etcétera, porque había mucha anarquía en la península en aquel entonces. Mahoma ayudó a categorizarla, ordenarla. Claro, no necesariamente hubo un avance progresista, porque, por ejemplo, lo de la poligamia no desapareció, porque todo lo contrario, lo consolidaron, dándole permiso al hombre que puede mantener 4 mujeres a casarse con 4 mujeres. El ayuno se introduce como una forma de cuidar la salud. O sea que hubo mejoras sociales en el comportamiento de la gente a la península. Pero el objetivo es llevar la palabra de Dios fuera de la península. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Salir de la península y conquistar otras tierras. Por supuesto, con el argumento religioso de que van a llevar la palabra de Dios. Pero en realidad lo que están es conquistando. Bueno, antes de conquistar nada fuera de la península, muere Mahoma en el año 632. Ahora, cuando muere Mahoma, perdón, apenas 2 él años. Muere y apenas 2 años de la conquista de la capital del mundo árabe, de la península arábiga. ¿A quién darle el califato? O sea, ¿que quién le sucede? Él tenía un primo, que era Ali, que por cierto, el primo de Ali era algo así como 30 años menor que él, un poco mayor que la hija menor de Mahoma, que se llamaba Fátima, y ese primo, él primero fue adoptado por su tío, el padre de Ali, cuando su padre murió antes de que él naciera, su madre murió cuando él tenía 6 años y también murió su abuelo. Entonces tuvo que ir a vivir en la casa de su tío, el padre de Ali, aunque Ali no había nacido, Ali nace mucho después. Es más, Ali nace después de que Mahoma se va de la casa de su tío, porque él a los 25 años se casa con una mujer que era jefa de él, que era patrona de él, porque era la que tenía el negocio de las caravanas, porque el negocio era llevar los productos que venían de la India y de otras latitudes hacia la costa del mar Arábico al sur, donde está Yemen, donde está Omán, etcétera, llevarla bordeando la cordillera del Mar Rojo hacia el interior de la península arábiga, bordeándola para llegar hasta Jerusalén y Damasco. Bueno, ese es el trabajo, básicamente ese era el trabajo de los mercaderes, de las élites mercantiles de la Meca. Mientras que en la ciudad de Medina había gente de agricultura. En la Meca la actividad predominante era la actividad mercantil. Bueno, Mahoma vive con su tío hasta los 25 años, cuando se casa con su patrona. Mahoma era muy listo, un hombre inteligente, un hombre leal a la jefa, y como era tan leal y le respondía por todo, con todo y por todo, se casó con él. Pero con una condición, le dijo: te casas conmigo, pero no puedes casarte con otra mujer mientras yo viva. Y en verdad, Mahoma no se casó con ninguna otra hasta que ella se murió. Luego se casó con varias, pero con su esposa, Khadija, él se casa cuando más o menos en el año 695, se casa con ella, y ella, cuando ve en él esa tendencia espiritualista, ella lo anima. Y en el año 610 recibe el primer mensaje de Dios. Ella era una mujer muy rica y él tuvo la oportunidad de recibir todo eso, de reflexionar su espíritu
en pro de la nueva religión. Bueno, la primera persona que se convierte al Islam es Khadija, su esposa. La segunda persona que se convierte al Islam, teniendo apenas 10 años, era el muchacho que vivía en su casa. ¿Quién era? Ali, su primo hermano, Ali, al cual él le llevaba 30 años. Yo tengo que mencionar esos dos personajes porque a partir de ahí es que vamos a ver el sunismo, el chiismo, que es el conflicto más importante y el que ha determinado la dinámica del Islam durante prácticamente 13, 14 siglos. Por eso que este link que hay entre Mahoma y Ali casado con la hija, teniendo hijos de ella, eso posteriormente tiene mucho significado para los chiitas. Y ahora vamos a ver el por qué se habla del chiismo. ¿Por qué la palabra? ¿De dónde viene la palabra chiita? Cuando muere Mahoma en el año 632, su suegro Abu Bakr, mientras Ali y su esposa Fátima, ya se había casado, ya tenía hijos, mientras Ali y su esposa Fátima estaban atendiendo el entierro de su padre, aquellos estaban deliberando quién sería el sucesor. Y el hombre más cercano, como camarada de la religión, etcétera, a Mahoma era Abu Bakr, su suegro. Lo nombran, lo eligen. Fíjate, hubo elección. O sea, la elección era el modo de, así como en la Iglesia Católica, eligen al Papa. Bueno, los primeros 4 califas del Islam fueron electos, no fueron simplemente no, fueron electos. Bueno, eligen a Abu Bakr, pero él dura 2 años y muere. Ali pensaba, por ser parte de la familia, por ser el esposo de la hija, por ser la familia del profeta, o sea, por la relación consanguínea, él pensaba que podía ser el segundo califa. Sin embargo, el segundo califato cae en la persona de Omar. Omar conquista tanto territorio, que llega a conquistar Irán, no todo el Irán, pero prácticamente derrota al Shah de Irán y derrota la resistencia de Irán y se hace y toma el control de Irán. Había tomado el control de Palestina y de Siria y el control del norte de África, Egipto y un poco hacia la izquierda la parte oriental de Libia. Imagínate viendo uno... Se había metido hacia el Magreb, o sea, lo que hoy conocemos como el Magreb. No llegó al Magreb. No, porque durante el califato de Omar y el califato de los primeros califas, los llaman los comendadores de los creyentes, los Rashidun, así se llama en árabe. Durante el mandato de esos 4 califas, no llegaron al Magreb, al extremo Magreb. No, fue después, fue con los Omeya. Una pregunta. De hecho, la conquista de España se hace... Por los Omeya. Dime. Una pregunta. Sí, aquí sí, porque... Cuando usted me dice que Omar llega y conquista lo que hoy es Irán, aquí hay un enfrentamiento, sí. Aquí viene el primer enfrentamiento entre el mundo árabe, porque todos creemos que todos son árabes, pero entre lo que eran los árabes y los persas, ¿me equivoco? Bueno, fíjate que los persas, étnicamente hablando, son arios. Los árabes son semitas. De hecho, en el territorio que llaman el creciente fértil porque empieza el lado izquierdo con los 2 ríos bíblicos, Éufrates y Tigris, bordea en ese camino la cordillera del Zagros, que es donde viven los arios de Irán. Luego bordea la cordillera del Tauros, donde hoy viven los turcos. Y luego baja de nuevo por la costa oriental del Mediterráneo, cubre el río Orontes, cubre el río Litani. El río Orontes es en la parte occidental de Siria, el río Litani es en el Líbano, y luego baja por donde va el río Jordán. O sea, yo me refería a que en el territorio denominado creciente fértil, ahí vivía
aplastantemente vivían semitas que venían de la península arábica, porque las migraciones de la península arábica hacia el norte empezaron prácticamente en el 6º milenio antes de Cristo. Y llegó un momento en que en la península arábica los que sobrevivieron fueron los que hablaban el árabe nada más. O sea, no hubo más gente que hablara otro dialecto, otro idioma, mientras que en el norte sí. Ahí la conquista no fue difícil, porque eran semitas conquistando semitas. Estoy hablando de Siria y de Irak. Estoy hablando del Levante y de Mesopotamia. Pero Omar fue más allá. Él al principio como que no quería, porque él quería evitar ese choque, porque son etnias diferentes. La religión de los persas era zoroastrista, más deísta, mientras que la religión de los semitas, habitantes del creciente fértil, eran cristianos. Al oeste, en el Levante, eran monofisitas y al oeste eran nestorianos, considerados por la Iglesia Católica Ortodoxa, considerados herejes, ambos, pero eran cristianos, y los conquistó Omar. No hubo mucha dificultad porque hubo más bien simpatía, pero los iraníes sí defendieron su territorio, pero los árabes lograron derrotarlos, y en Egipto también lograron conquistar el norte de Egipto, buena parte de Egipto, y algo del este de Libia, de la actual Libia. Omar muere en el año 44. Él asume en el año 34 y en 10 años conquista todos esos territorios. Entonces, fíjate, ponte en el lugar de los musulmanes. Nos pongámonos en el lugar de los musulmanes, de las élites musulmanas, etc. Las élites de la Meca no necesariamente se convirtieron al Islam porque estaban convencidos. De hecho, hasta el último momento estaban peleando con Mahoma. Ellos se convirtieron al Islam porque no había otro remedio. Ellos dijeron, si no puedes con él, hay un dicho en árabe, si no puedes con él, únete a él. Ellos dijeron, no, vamos a adoptar el Islam y vamos a controlarlo nosotros. Abu Bakr y Omar, el primer y segundo califa, no estaban en esa onda. O sea, no estaban en la onda de los omeyas. Ellos estaban en el proyecto originario de Mahoma. Por eso que no tuvieron muchos problemas con Ali. Ali era demasiado joven cuando murió Mahoma. O sea, Ali cuando murió Mahoma, él apenas tenía 30, 31 años. Era muy joven. Y no podían entregarle un proyecto de poder, un proyecto de conquista a un muchacho prácticamente. Aunque él era buen guerrero y era muy leal, etcétera, pero Abu Bakr y Omar tenían mucha experiencia, estuvieron al lado del profeta desde que empezó prácticamente, y se presenta la muerte súbita de Omar. A Omar lo mata un esclavo cristiano persa. Claro, quizás como una venganza por haber destruido el imperio, porque Omar, por eso que no hay en Irán, nadie llama a nadie Omar. Los musulmanes sunitas de Irán sí, pero los chiitas no llaman Omar, porque Omar lo responsabilizan por haber destruido el segundo imperio pérsico, que fue el imperio sasánida, porque el primero lo conquistó, no lo destruyó, lo conquistó Alejandro Magno, pero Omar se ensañó con los iraníes, con los persas, y les destruyó su imperio. O sea, por eso que existe esa rivalidad entre árabes y persas, porque los persas recuerdan siglos de sufrimiento por la dominación árabe. No es fácil. Cuando muere Omar, ¿a quién ponen? Deberían poner a Ali, que ya era un hombre. Estamos hablando, cuando muere el profeta, él tenía como 31, 32 años. Prácticamente 12 años después, estamos hablando de un hombre que tiene 44 años, ya es un hombre maduro, ya es un hombre íntegro.
pero en la elección deben haber jugado otros factores en la elección del tercer califa. ¿Y a quién eligen? Eligen a alguien que se convirtió al Islam en el año 611, apenas un año después de que Mahoma empezara su predicación. Pero era un hombre dedicado a mercadear, dedicado al comercio, a las actividades mercantiles. Y de hecho, en esa parte, él fue bastante útil para el califato cuando lo nombraron en el año 44. Duró hasta el 56. Pero ¿quién era? Se había convertido para el momento de ser califa. Se había convertido por su capacidad, por su riqueza, por pertenecer por nacimiento al clan Omeya, el más poderoso de la Meca. Bueno, él, siendo el caudillo prácticamente de los Omeyas, se convierte en el tercer califa y tiene en sus manos la administración de Siria, de Mesopotamia, de Irán y de Egipto, nada menos, imagínate. O sea, ya es un proyecto imperial prácticamente. ¿Y quién lo lleva a cabo? ¿Quién es el que lo dirige? El caudillo del clan Omeya, el más poderoso de la Meca, que agachó la cabeza cuando Mahoma entró, pero el clan tenía en su cabeza otros planes. De hecho, uno de los caudillos, no tan importante como Osman, porque el caudillo es Osman, el que se convierte en el tercer califa en el año 44. Otro muy importante del clan Omeya, que se llamaba Muawiyah, era el gobernador de Damasco y que lo había nombrado Omar. No es que lo nombró Osman, Omar. ¿Qué hace Osman? El proyecto original que tenían los Omeya en su cabeza cuando se convirtieron al Islam y aceptaron la derrota, bueno, ahora somos nosotros los que mandamos, con una gran diferencia. Ya no es solamente la Meca, ya es toda la península arábiga, todo el Levante, toda Mesopotamia, Irán y Egipto, nada menos, Pedro. Ahora, los seguidores de Ali, ¿de dónde viene la palabra? ¿Ah? Dime. No, o sea, como que los hagan seguidores ustedes. De Ali, yo tengo mi proyecto. ¿de dónde viene la palabra? Los Omeya dijeron, yo tengo mi proyecto, hagan ustedes el trabajo sucio. Ellos se apoderaron de... Yo los espero en la bajadita que me toque a mí. Exactamente. Entonces, en el año 44 tomaron el control del califato con el hombre más indicado, que era el caudillo de los Omeya, un hombre sumamente rico, un hombre ya había nacido en el año 575, 76, era contemporáneo de Mahoma, no era ningún muchacho, no era un hombre joven, ya era un hombre bien adulto y bien avanzado en edad, y se convirtió en nada menos que en el califa, en el poder central de la nueva nación. ¿Y quiénes están detrás de él? Los eternamente controladores de la Meca, que eran los Omeyas, que por cierto los Omeyas van y fundan su califato nada menos que en el Andalus, en España, porque en España quien dirigió el proyecto fueron los Omeyas. Si bien es cierto que los soldados y la gente común que venía del norte del África eran moros, la élite era Omeya de la península arábiga. Entonces Muawiyah, que era el gobernador de Damasco, cuando eligen a Osman, adquiere más poder. O sea, ¿por qué? Porque ellos son del mismo clan. ¿Y Osman qué hace? Pone en los cargos clave, pone gente cercana a él y cercana al clan Omeya. Se apoderan del califato. ¿Quién se da cuenta? La gente común, que ven que el nepotismo está haciendo estrago y empiezan a protestar. Se da cuenta Osman que están protestando contra su califato. Ali se mantiene, cuando eligen a Osman, Ali se mantiene callado, no dice nada, pero llega un momento en que los revoltosos contra Osman vienen de Egipto, vienen de Basra, vienen de Kufa,
no vienen de Damasco. Fíjate que de Damasco no fue. Fueron de esos tres lugares y van a Medina, donde estaba la sede de Osman, y le piden que renuncie, que abdique. ¿Por qué le piden que abdique? Una de las razones es que él, como había demasiadas interpretaciones del Corán, él llegó, hizo un Corán oficial y dijo, este es el único Corán y ningún otro puede servir, todo otro es falso, todo otro es una estafa, este es el mío. Entonces, la gente que vino a Medina a protestar, decirle que tú eres un estafador. Lo que hizo Ahora, Constantino, en ese punto quiero decirle, lo que hizo Constantino en el concilio de Nicea. Agarró a algo todos. parecido. Este es el credo y por Este aquí. es el Nuevo Testamento. Y los Así libros es. son estos. Bueno, Osman hizo eso. No más copias. No más copias. Esta es la copia. Esta es la religión islámica. Aquí está el Corán. Este es el único. Bueno, la gente protestó porque todavía no había pasado tanto tiempo. La gente todavía tenía recuerdo de lo que había dicho Mahoma y insistían en que la copia de Osman era una estafa. Fueron allá a pedirle que abdique. Como no abdicaba, Ali tuvo cuidado de no intervenir. Ahora, ese es el punto donde se desencadena la primera guerra civil en el Islam. Porque Osman, por todos los medios, trataba de no ir a la confrontación militar, a la confrontación violenta. Pero no había forma, porque los que vinieron de esas tres ciudades estaban decididos a ponerle fin al nepotismo de Osman y a la estafa del Corán. Ellos estaban decididos. Los seguidores de Ali, desde el principio, desde cuando murió Mahoma y Ali pensaba que podía ser califa, los partidarios de Ali, en árabe se llaman Shi'at Ali. Fíjate, que te estoy hablando en árabe. Shi'at Ali. Shi'at Ali, ¿qué significa? El entorno de Ali, el partido de Ali, los partidarios de Ali, la gente de Ali, eso, que estaban con él, a favor de él, patria o muerte con él. Bueno, de ahí viene la palabra Shia y la palabra shiismo, porque desde el momento llamaron gente patria de Ali, Shia Ali. Nave Shia significa el entorno de algo, un partido, etc. Bueno, Ali trata por todos los medios de que los revoltosos que vinieron de esas tres ciudades y otra parte también no cometieran un crimen. Sin embargo, creó una tendencia en el Islam que se llama la tendencia de los Jawarij. Jawarij en árabe, ¿de dónde viene la palabra Jawarij? De Harij. ¿Quién es? El que no está con el disidente. Hubo un grupo de disidentes que no le paraban a nadie.